Cuando un padre o una madre reciben la noticia de que su hijo o hija tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad o el TDAH, supone para ellos tomar conciencia de que su papel como educadores tendrá que ser bastante más intenso. Como sostienen los psicólogos, tendrán que servir de apoyo a sus hijos para organizarse en la rutina diaria, buscar profesionales que sirvan de orientación y aceptar que quizás su supervisión como padres dure más años que cuando se trata de la educación de un niño sin este tipo de dificultades. Hoy en el espacio de salud hablamos de cómo afrontar la tarea de ser padres cuando nuestro hijo o hija presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, un tema bastante complejo. En primer lugar, Isabel, ¿podríamos recordar brevemente qué dificultades se presentan en el diagnóstico del TDAH? Sí, el diagnóstico de TDAH es un diagnóstico, o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un diagnóstico que se hace a partir de los 6 o 7 años de edad y que consiste en una falta de atención que puede venir acompañada o no de hiperactividad motora por parte del niño o el adolescente y que supone, como deduciréis, muchas dificultades en su día a día, o que, como a mí me gusta decirlo, requiere de adaptaciones para tanto las tareas diarias como el orden de la casa, los horarios, la planificación, como también para las tareas escolares. Con estas dificultades del TDAH nos referimos a nivel práctico, por así decirlo, a niños que pueden tener dificultades para organizarse, son muy desorganizados con el tiempo, es como que no se les ocurre planificarse, son desestructurados, se quedan como en blanco en medio de los pasos para realizar una tarea. Por ejemplo, si les mandamos recoger su habitación o hacer la cama, se pierden por en medio de los pasos. Son niños que se distraen mucho con cualquier cosa, con un mínimo ruido o hasta con la pintura de la pared. Incluso les estás hablando y muchas veces se distraen en medio de la conversación, como si se quedaran en blanco. Les cuesta también ajustar el tiempo, les suele faltar tiempo, si los dejas solos suelen llegar tarde, tienen olvidos y no porque tengan falta de memoria, sino porque son tan desorganizados que se van dejando las cosas o se les van perdiendo. A nivel académico ves muchas faltas de ortografía, mucho desorden en los apuntes de la clase, son desordenados para la letra, para los renglones. Además, les cuesta seguir los pasos para realizar algo, en plan, si les mandamos un ejercicio de clase que requiera pasos, les cuesta identificar también los errores en las tareas. Y además todo esto hay que dejar claro que con un cociente intelectual dentro de la normalidad. Unas veces se acompañará con hiperactividad, que el niño no se pueda estar quieto y se levante constantemente, o siempre esté moviendo las piernas, o siempre tenga algo en las manos, o molestando a los de clase, y otras veces no. Y además puede aparecer también cierta impulsividad, o que realicen comportamientos de manera impulsiva. Todo esto así de manera resumida. Has mencionado que este diagnóstico de TDAH comienza hacia los 6 o 7 años. Entonces, Isabel, ¿por dónde comenzar? Por ejemplo, unos padres que se encuentran quizás sin saber mucho de esto con un niño o niña con los rasgos que acabas de comentar. Bueno, aunque el diagnóstico formalmente se haga a los 6 o los 7 años, hay que decir que no es algo que aparezca de repente cuando el niño tiene esta edad, sino que ya antes se empiezan a ver indicios. Lo que pasa es que cuando son más pequeños aún no nos atrevemos a poner así un diagnóstico formal porque pueden ser indicios que se deban al desarrollo y pueda no ser TDAH y desaparecer con el tiempo. Pero si ya estamos en el punto de que sí lo es, como todo, el primer paso es aceptarlo, porque no es nada fácil. No me refiero a aceptar en plan una etiqueta rígida, para nada, sino aceptar que habrá que evaluar a cada niño y hacer las adaptaciones precisas para ese caso. Es que en este caso, si no lo hacemos, se va a producir una bola de nieve, en plan que el niño va a ir avanzando a lo largo de los ciclos educativos, va a enfrentarse cada vez más a más materia, nuevas tareas, con más demanda, más dificultades, y llegará un punto en que al principio los padres están totalmente encima de él,
Pero cuando ya hay mucha materia, mucha tarea, los padres no pueden y el niño debe ser entrenado para ser lo más autónomo posible. Y luego no solo a nivel académico, sino que llegará a la pubertad y empezará a salir con otros chicos, y todo ese desorden que provoca el diagnóstico va a afectar a todas las áreas de su vida si no lo atendemos correctamente y le prestamos atención. Por la falta de atención hay más riesgo de comportamientos disruptivos, adicciones, comportamientos de riesgo con sustancias, comportamientos de riesgo a nivel sexual. Yo cuando aparece cualquier diagnóstico, ya sea en psicología infantil o de adultos, lo comparo como si nos diagnostican una diabetes, ¿no? Entonces, yo cuando me diagnostican una diabetes tengo dos opciones, o hacer como que la diabetes no está y puedo funcionar 2 o 3 días o semanas hasta que me pase algo, me desmaye o mi salud se vea perjudicada de otro modo, o aceptar que la diabetes ahora va a formar parte de mí y que quizás voy a tener que adaptar, en este caso, mi alimentación y mi estilo de vida. Pero con esas adaptaciones, pues, podré hacer una vida satisfactoria al final, que es de lo que se trata. Y luego en TDAH, como en una diabetes, debemos tener en cuenta que esto es una carrera de fondo, que cada etapa requerirá unas adaptaciones y es un proceso, con lo que no se trata de buscar un profesional y en unas sesiones, en 10 o 12, me soluciona rápidamente el problema, sino que esto es más bien a largo plazo. Un largo plazo. La verdad es que, Isabel, si algo he aprendido el tiempo que estamos aquí, que ya es mucho tiempo, es que cada caso, eso se nos ha quedado muy claro, es un mundo, ¿no? Cada caso es un mundo, pero habrá realmente que atenderlo de forma totalmente distinta. Pero, ¿qué adaptaciones, así de forma básica, es fundamental que tengamos en cuenta? Bueno, pues es fundamental que en este diagnóstico exista la colaboración de la familia. No existe ningún tratamiento de TDAH que se pueda realizar si no colaboramos con el entorno familiar, ni por supuesto con el escolar, a nivel de cole y de instituto. De hecho, se podría decir que los psicólogos somos en este diagnóstico, en el TDAH, como entrenadores de padres y niños. Yo, de hecho, en este diagnóstico intercalo sesiones conjuntas, padres e hijos, con sesiones a solas con el niño o la niña. Por ejemplo, una de las cosas que se entrenan es a gestionar esa desorganización del día a día en casa para que el niño aprenda poco a poco a ser lo autónomo que sería en su edad si no tuviera TDAH, o dentro de lo máximo que se pueda. Como hemos dicho antes, pues los niños con TDAH tienen dificultad para organizarse. Entonces, una de las herramientas que utilizamos, que se adapta a la edad y a cada niño, por supuesto, son los contratos por puntos. Es decir, en el contrato por puntos lo que hacemos es identificamos todas las tareas en las que el niño manifiesta dificultad, por ejemplo, pues si es hacer su cama, si es seguir los pasos para ducharse, para vestirse, para preparar los libros del cole o hacerse el almuerzo, lo que sea. Entonces hacemos como una simplificación de cada tarea por pasos para que el niño sepa qué va detrás de qué. Una vez que hemos simplificado esa tarea y sabemos que es factible por la falta de atención que tenga, por el nivel de desatención, hacemos ese contrato. Y en ese contrato vamos jugando con premios y con refuerzos de las tareas que el niño va adquiriendo de manera autónoma. Esto, por supuesto, que hay que hacerlo con supervisión profesional, porque algunos padres lo intentan solos porque lo han leído en libros o lo han escuchado, pero como no dividen correctamente las tareas en función del nivel de desatención que tiene su niño concretamente y no gestionan bien los premios, al final es contraproducente. Y entonces el contrato pasa que se convierte en un motivo de discusiones en casa y de conflicto y de intentos de escaquearse por parte del niño. Entonces digamos que, hábitos, hablamos de un niño sin problemas de falta de atención, pues aprende de manera más autónoma. ¿En este diagnóstico hay que enseñarlo de una forma más controlada o supervisada por los adultos, no? Exacto. Al final trabajamos con una amplia variedad de herramientas que buscan que el niño o el adolescente con TDAH adquiera hábitos que no tiene y siga rutinas que en este diagnóstico son importantísimas. Y aprenda a organizarse y a planificarse de una manera que los adultos que lo hacemos a veces lo damos por supuesto, pero para alguien con déficit de atención no es tan básico y hay que empezar por entrenarles con esa supervisión externa. Además, también es fundamental que los padres sigan una estructura horaria para que el niño no se desorganice más, sobre todo entre semana en los días escolares.
Y otra cosa es que es fundamental que cuanto antes cojamos este entrenamiento, mejor. Porque, bueno, yo me he encontrado casos que ya te llegan con 13 o con 14 años, sin haber hecho antes ningún tipo de trabajo. Y aquí no es que no se pueda trabajar, pero está la bola de nieve, está el historial de fracaso escolar, la falta de hábitos en casa, la falta de estructura horaria, de orden, la cantidad de materia que ya llevan a nivel de instituto en estas edades, y además ya las disputas de padres e hijos por quejas del colegio, por comportamientos disruptivos, que cuando empezamos a trabajar hay tantos cambios por hacer que es muy difícil que el adolescente pueda con todo. Y además los padres están ya tan saturados porque es que llevan toda la vida encima de ese niño supervisándolo. Y además el niño ya tiene otros problemas que ya añadidos, como son pues la falta de autoestima, les ha afectado a nivel de ansiedad, están desmotivados, están apáticos, por todos esos fracasos que han ido acumulando pues toda su vida. Entonces, cuanto más a tiempo lo cojamos, más controlada vamos a poder llevar esta situación. Por ejemplo, si tenemos a nuestro hijo o hija con TDAH y vemos, Isabel, que no cumple quizás, pues con el rendimiento académico, está suspendiendo los exámenes, ¿es adecuado ahí castigar quizás con las actividades extraescolares tipo deporte? ¿O podemos aprovechar ese tiempo mejor para recuperar más tiempo de deberes y estudio? Pues el problema es que a veces castigamos, por ejemplo, las malas notas en el TDAH sin haber hecho las adaptaciones precisas para que el niño pueda obtener buenas notas. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos castigando al niño por algo que no sabe cambiar, porque no tiene las herramientas adecuadas para ese diagnóstico que presenta. Ahí le estamos castigando por algo que le genera el diagnóstico, no sé si me explico. Y además es que los padres se agotan porque te dicen, es que ya le da igual que lo castigue, es que ya le da igual todo, porque llega un punto en que el niño está desmotivado porque haga lo que haga, no obtiene resultados porque no puede prestar atención. Entonces, yo más que castigar, soy partidaria de seguir todas las pautas de tratamiento del TDAH en el día a día, reforzar al niño cuando las siga, por ejemplo, si utiliza su agenda, si planifica sus deberes, para cada caso lo que cada profesional haya recomendado, ¿no? Y cuando no se haga, entonces retiramos privilegios en plan, pues si no has hecho los pasos para prepararte los libros, pues esta noche no te dejo el móvil o no hay salidas. Eso es mejor que esperar a que te llegue el suspenso y entonces castigar. Y cuando, me has mencionado el deporte, es algo que yo no quitaría bajo ningún concepto, porque si hay falta de atención y además hay hiperactividad, de hecho es parte de la terapia, porque le puede venir bien a nivel de sistema nervioso para la falta de atención y por supuesto para la hiperactividad. Pero destacar que en este diagnóstico es importante tomarlo con tiempo y la colaboración parental, sobre todo en casa, para seguir el tratamiento que individualice cada profesional a cada caso particular. Isabel, desde tu experiencia, cuando los padres reciben la noticia, tu hijo o tu hija tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿se asustan? ¿Cómo se lo toman los padres? Pues la verdad es que se ven bastante perdidos, se ven bastante confusos y sobre todo les sorprende bastante la parte de que los meta a ellos en las sesiones, porque muchas veces os confieso que en psicología infanto-juvenil me encuentro con que los padres piensan que me van a traer al niño, me lo van a dejar dentro de la sesión y yo voy a trabajar con el niño. Y como os he dicho antes, aquí necesitamos la colaboración de todo el entorno del menor para que pues esto dé frutos, ¿no? La verdad es que es más que complicado la situación también. No sé si hasta los padres tienen que también tener su parte psicológica importante. Tú ahí también tienes que tener un trabajo bastante amplio. Claro, aquí jugamos con la intervención en todos los sentidos, porque en infanto-juvenil no es que le echemos la culpa a los padres, que muchas veces aparece sentimiento de culpa, sino que los padres tienen que saber en qué dirección estamos trabajando para que ellos también, digamos, que aúnen fuerzas y se orienten las pautas en casa en la misma dirección que nosotros. Entonces, pues es importante esa colaboración. Claro que sí. Bueno, pues Isabel, hoy hablando del TDAH, si quisiéramos hablar de esto o de otros temas como profesional, ¿dónde podemos localizarte?
Bueno, pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cedejín y también tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para conocer más sobre este tema o cualquier otro. Isabel, nos citamos hasta el próximo martes, ¿vale? Hasta el martes que viene, un saludo, gracias.